comenzamos con una buena noticia. 381.000 personas dejaron de ser morosas durante 2020. Esto quiere decir que dejaron de tener cuentas vencidas. La cifra es 8,1% menos que lo visto en 2019. Así lo evidenció el último informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax. Al término del año pasado, 4.351.102 personas se mantuvieron en la lista de morosos, lo que es bastante menos que los 4,7 millones de 2019. De ese nuevo total, el 46% tiene deudas menores a 300.000 pesos por pagar, mientras que del total de deudas, 6 de cada 10 pesos son de la banca y del retail. Al hacer una división por trimestre, se observa que el último trimestre del año pasado registró una baja de 0,7% de deudores con vencimientos, porcentaje que se traduce en que 32.400 personas dejaron de ser morosas solo entre octubre y diciembre. Y si bien hubo una disminución de la morosidad, al hacer la división por tramos etarios, se muestra que el único segmento que aumentó en comparación al año anterior es el de los mayores de 60 años. Según explicaron los autores del estudio, la disminución general responde a las ayudas gubernamentales durante la pandemia, el retiro de fondos de pensiones y la eliminación del registro de morosos de los deudores en educación, entre otros factores. Por primera vez desde que empezó a realizarse este informe en el año 2012, vemos 2 periodos consecutivos en que ha disminuido el número de morosos. Esto es julio, septiembre y octubre a diciembre de 2020. Habrá que esperar a ver si la situación económica y cómo esta se ve impactada por el proceso de vacunación que recién empieza, para ver si estos efectos son duraderos. Queremos ahondar en estas cifras, para eso estamos en contacto con Francisco Aravena, que es director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián. Ellos hacen en conjunto este informe junto a Equifax. Francisco, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, gracias. A mí me pasaba lo mismo que decía Bunster, de Asuntos Corporativos de Equifax, porque realmente que baje un trimestre, incluso que bajen los morosos, es una noticia muy positiva, pero que sean 2 trimestres consecutivos que se hace, en verdad es muy llamativo. Pero la gran pregunta es sustentable esta tendencia? A ver, aquí hay que ser cautos con la interpretación de la cifra, ¿ya? Hay que considerar por varios fenómenos. Dentro de todos los fenómenos, hay que considerar que el año 2020 no fue un año normal. Fue un año de pandemia, de una crisis económica tremenda, una crisis económica mundial. Por lo tanto, el comportamiento del consumo, de la deuda, de la mora, no tuvo un comportamiento tradicional. Eso es lo primero. Agregando a eso, tenemos que considerar que a principios del año 2020 hubo un incremento importante en el número de morosos. En las cifras de marzo y junio creció como nunca había crecido el número de morosos anteriormente, ya viene impulsado por lo que había pasado posterior al estallido social. Nosotros estamos comparando con un diciembre 2019 muy decaído como consecuencia del estallido social de octubre. Por lo tanto, cuando nosotros miramos las cifras así, ya tenemos una distorsión importante. Y lo otro relevante es que desde agosto se eliminaron los morosos de la educación. Y eso también distorsionó en un porcentaje no menor la cantidad de personas que salieron de mora. Ya en el informe de septiembre de 2020 cayó en un 11% la cantidad de morosos trimestralmente. Entonces, yo lo único que me gustaría destacar acá es que si bien uno hemos pasado durante este último año en una situación de crisis económica, a pesar de eso, las personas lograron salir de mora, porque no vamos a atribuir todo a las personas morosas de la educación, quizás probablemente por las ayudas gubernamentales que llegaron, el retiro del 10%, que probablemente tuvo un efecto muy importante en septiembre, el segundo retiro y la disminución en la actividad económica. Claramente se ve una estabilización en la caída, porque la caída de junio a septiembre fue un 11% y la caída de septiembre a diciembre fue un menos 0,7%, fue menos de 1%. Entonces ya nosotros podemos estar observando una estabilización probablemente en esta caída de los morosos, y no sería extraño que, no digo en el primer trimestre ahora del 2021, pero en el segundo
empecemos a ver una senda de comportamiento normal previo a los datos que teníamos de septiembre de 2019, donde si bien el número de morosos no crecía fuertemente, existía una tasa de crecimiento estable, cerca del 1%, ya había una estabilización del crecimiento de los morosos. Que eso puede ser bueno o malo dependiendo desde el punto de vista que nosotros lo veamos, porque también la actividad económica, la capacidad de las personas de endeudarse, probablemente disminuyó el año anterior. Francisco, o menos personas. ¿Sí? en base a todo lo que tú estás mencionando, que yo estoy bastante certero tu análisis, que hay que poner en real perspectiva esta baja de 381.000 personas morosas, porque si hubieran sido años normales, sin factores absolutamente distintos y prácticamente quizás irrepetibles, uno no puede saber qué es lo que va a pasar en adelante, pero en un año normal, 381.000 personas, uno de inmediato lo hubiera tomado como algo positivo, porque podrían ser por factores un poco más sustentables en el tiempo. Aquí lo que tú estás diciendo es que si bien es cierto que estas personas salieron de la morosidad por las razones que tú das, no es realmente porque los factores más de fondo de la economía hayan hecho que estas personas salgan de esa condición. Claro, lo único que probablemente pudo haber influido en términos del ciclo y cómo pudo haber afectado a la cantidad de personas que entraron y salieron, es que en marzo se incorporaron muchos nuevos morosos. Y probablemente lo que sí yo miro con optimismo y que probablemente vimos a fines del año pasado, es que existió una recuperación. Cuando empezó el desconfinamiento un poco más masivo en septiembre, octubre, muchos sectores industriales se recuperaron e incluso el crecimiento en el desempleo volvió a la baja. Nosotros tuvimos un pic de desempleo más cercano a los meses de julio, junio. Entonces, eso probablemente también ayudó a que esos nuevos morosos que entraron durante marzo salieran hacia fines del año pasado. Eso es parte del fenómeno y de esta inestabilidad a la que nos enfrentamos el año anterior. Porque sí hay que recordar que crecieron mucho los morosos en marzo del 2020. Entonces, si uno ve un incremento fuera de lo normal, ¿ya?, que probablemente, de acuerdo a esta posibilidad, a esta ayuda, al retiro del 10%, a un montón de cosas, ¿ya?, hizo que este número cayera. Y agregando además la eliminación del registro de los morosos de la educación, que eso fue en agosto. Por lo tanto, el registro que se hizo en septiembre del número de morosos ya incorpora este efecto. Francisco, para adelante, vamos a depender de cómo vayan las vacunaciones y así también se vayan levantando las distintas restricciones en nuestro país y eso impulse la actividad económica. Eso debiera ser el factor principal porque uno no sabe si van a venir nuevos bonos o nuevos ingresos familiares de emergencia. Tampoco sabemos si habrá un tercero retiro de fondos. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que dependemos de esa variable principalmente. La recuperación de la economía y los sectores económicos que entregan empleos clave. La ayuda que pueden tener las pequeñas y medianas empresas también. Hay sectores que fueron muy golpeados por la pandemia. La hotelería, el turismo, ¿cierto?, la gastronomía, todo lo que está cerca del turismo que genera empleo fue muy golpeado. Por lo tanto, el desconfinamiento ha ido ayudando a que estos sectores se recuperen. Hay algunos que no se pudieron recuperar, definitivamente. Entonces, el desconfinamiento ha sido clave para que se recupere la actividad, e incluso la actividad informal, que se incrementó, pero nosotros tenemos que entender que hay un 30%, alrededor de un 30, menos de un 30%, de trabajadores informales en Chile que reciben ingresos de ciertas actividades que se ven muy afectadas por las cuarentenas, por el confinamiento. Entonces, la vacunación es clave. El comenzar este proceso ya de vacunación con esta cantidad de vacunas es esperanzador. Ya nosotros esperamos que probablemente después del primer semestre tengamos luces de recuperación. Se espera, la campaña de vacunación es bien ambiciosa y lo que intenta es tener quizás a los sectores más vulnerables de aquí a abril probablemente vacunados. Entonces eso podría ayudar. Ya hay algunas cifras de otros países que muestran que las campañas de vacunación han sido efectivas en disminuir los contagios y eso como consecuencia va a generar las posibilidades de desconfinamiento
Y obviamente eso va a mejorar las condiciones de ciertos sectores industriales y la recuperación de empleos, que va a ser clave para que este país durante este 2021 vuelva a crecer a otro ritmo y se pueda recuperar. Y eso obviamente va a tener consecuencias positivas en la disminución o estabilización del endeudamiento. Nosotros vamos a llegar a otros números, pero la gente va a poder tener el trabajo y va a poder cumplir con sus compromisos de deuda. Francisco Aravena, director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián.